A mí esta palabra me trajo mucho quebrantamiento y le decía, Señor, de verdad que tú nos amas de una manera que ni siquiera nosotros nos damos cuenta y no le damos ni siquiera las gracias por cada día que Él nos da. Les voy a hablar de Jacob. Voy a dar el significado del nombre de Jacob en hebreo es talón o planta del pie, que significa también suplantador, sostener, tomado del talón y ser más listo. También quiere decir suplantador. En el hebreo, el nombre de una persona está muy relacionada con su carácter. Jacob era un hombre astuto, mañoso, vivo y tramposo. Quiero que le pongan cuidado a las características de lo que estoy hablando. Vuelvo y repito. En los hebreos, los nombres que les ponemos a la gente tienen un significado y un trasfondo que tiene que ver con la personalidad y el carácter de la persona. Fíjense ustedes lo que llevaba Jacob. Era un hombre astuto, eso va para los que se la dan de vivos. Malamañoso, eso se lo pongo a la gente que es malamañosa. Los vivos que se la creen, que se la están comiendo, y los tramposos. En la iglesia del Señor no encontramos gente como esta. Sí, ¿verdad? Qué bueno que en la iglesia del Señor hay gente como esta. Eso nos va a ayudar. Por lo menos yo, en el caso del ministerio de las mujeres, tengo muchas mujeres mentirosas, malamañosas, tramposas, y creen que se la están comiendo conmigo. Yo digo, ay, mejor las pongo en oración. Los podemos ver cuando roba la bendición de su padre Isaac con engaño. Esto lo vamos a ver en Génesis 27, del 18 al 24. Jacob se presentó ante su padre y le dijo, Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Preguntó Isaac. ¿Quién conoce que Isaac era el padre de Esaú y de Jacob? Recordémonos que Rebeca en el vientre ya tenía una lucha entre dos naciones que ya estaban peleándose. Pero hay algo importante que tenemos que entender, que ya Dios había marcado el destino de Jacob en el vientre. Y ya le había puesto nombre Israel. Esa palabra fue marcada desde el vientre de la madre. Qué importante es cuando las madres estamos embarazadas y buscamos hacer el propósito de Dios en el fruto de nuestro vientre y buscando la voluntad de Dios. Dios comienza a soltar palabras sobre ese vientre, o sea, el fruto que llevas allá adentro. Hay gente que no pone cuidado a estas palabras porque creen que no son importantes, pero Dios marca el destino de generaciones en el vientre de una mujer para cambiar naciones, para cambiar destinos, para ser formados y ser llamados ministros del Señor. Mucho antes de la fundación del mundo ya Dios te había creado y ya Él había puesto nombre, diseño y propósito para tu vida. Y a veces la gente no quiere entender esto. Algo que que le oro al Señor, porque cuando el apóstol viene los viernes y está con el culto de los hombres, el apóstol comienza, pero ¡uy, qué limitación! Déjenme darle una noticia. La limitación la tienen ustedes. ¿Y sabe por qué? Porque estoy segura que los hombres que el apóstol tiene en este momento en la congregación, en ese lugar los días viernes, se mueven en esto.
se creen que son astutos, son malamañosos, son mentirosos, son tramposos y son vivos. Ok, apóstol, usted tiene unos cuantos Jacob dentro del redil. Pero lo que ellos no saben y no han entendido, que Dios los está llamando para cosas grandes. Tenemos que enseñarles lo que hay que enseñar. O me van a decir que el apóstol no tiene los días viernes ese tipo de caballero. Sean sinceros con ustedes mismos. ¿Lo tienen o no lo tienen? Porque yo sí tengo mujeres así. Yo sí las tengo. Y a mí no me da vergüenza decirlo. Entonces cuando yo comienzo a meterle la palabra, comienzan a tambalearse. Siento algo aquí. Me entrega eso. Arrepiéntete. En estos días exhorté a una como 2 horas y le dije de todo. ¿Por qué la profeta me dijo así? Porque tú misma te lo has buscado. Punto, ya se acabó. Y todavía no me reconoce, porque la mentirosa soy yo. Pero mira tus delitos y tus pecados y ve por qué Dios te habla así. O sea, tengo otro Job dentro de mi grupo que tienen llamado de Dios, pero viven en su naturaleza carnal, en su naturaleza pecaminosa. Porque Dios nos escogió con llamado desde el vientre. Y esto es tremendo porque cuando leemos la historia de Jacob, había preferencia entre los padres. Isaac prefería a Esaú porque era un hombre fuerte, un cazador, un guerrero. Y él, a la vista del padre, tenía todas las cualidades para ser el primogénito y entregarle la bendición. Esaú no. Esaú era más de campamento, era un pastor, no era Jacob, era muchacho, vive light, no tengo muchas responsabilidades, estoy en la casa del papá. Y para Isaac, él no era el candidato perfecto. Pero resulta que una cosa es lo que piensa uno y otra cosa es lo que Dios quiere hacer. Por eso que la palabra de Dios siempre me habla que de lo vil y menesteroso te llamó Dios. O sea, Dios viene a buscar. ¿Qué viene a buscar? Lo que se había perdido. Viene a buscar precisamente la gente que nadie quiere. La viene a buscar porque sobre ellos hay un llamado y de lo vil y menospreciado Dios levanta su gloria en ese tipo de gente. Porque al que más pecado tiene, mayor es la gracia y el perdón sobre ellos. Cuando tú entiendes esto, tú comienzas a entrar en un nivel de intimidad con Dios y tienes que comenzar a entregar. Jacob entró en ese nivel. Gloria a Dios que tramposo era, mentiroso y engañador. Pero cuando Dios tiene llamado sobre tu vida, tú puedes engañar al hombre, pero a Dios jamás. Te puedes escapar y puedes esconderte, pero el Señor siempre va a llegar a donde tú estás, porque te tengo una noticia. El llamado de Dios está sobre ti y nadie lo puede detener. O le sirves a Dios por las buenas o le sirves a Dios por las buenas. Yo te recomiendo en esta mañana que tú comiences a escuchar la voz de Dios y comiences a hacer lo que Dios ya dijo que tú eres para Él. Pero para hacer lo que ya Dios dijo que tú tienes que hacer para Él, tienes que empezar a ser procesado y a ser quitada lo que está estorbando tu dependencia con Dios. ¿Estamos entendiendo lo que? Amén. Sigo. Dime, hijo mío, ¿quién eres tú?, preguntó Isaac. Soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste.
ven por favor, siéntate a comer de lo que he cazado y así podrás darme la bendición. La gente que se mueve el engaño tiene la habilidad en su boca de seducir y convencer a la gente, porque eso es un demonio. Por eso que muchas mujeres los hombres le caen labia y ellas le creen todas las mentiras. Y por eso que los vendedores son buenos vendiendo, porque venden un producto aunque sea malo. ¿O no es así? Hay vendedores que venden hasta su familia. Esos son gente traicionera, gente que no valora, gente engañadoras. Yo no tengo de eso aquí. Pero Isaac le preguntó a su hijo: ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? Y vean la respuesta que le da: el Señor, tu Dios, me ayudó. Miren lo que dijo: el Señor, tu Dios, me ayudó, respondió Jacob. Isaac le dijo: acércate. ¿Sabe por qué le dijo que se acercara? Porque la voz no era igual a la de Esaú. Esaú era velludo, Jacob era lampiño. Pero entre Jacob y su madre armaron una artimaña. O sea, ¿quién es más mentiroso, la madre o el hijo? De algún lugar viene eso. ¿Y sabe qué? Le pone piel de cabra para que sea velludo, le pone todo para que cuando el padre comience a tocarlo se dé cuenta. Y algo muy importante que estaba leyendo, es que ya Isaías, por ser viejo, Isaac, ay, pero no te moleste, cualquiera se equivoca. Dios mío, de qué manera usted lee la Biblia. ¿Y sabe qué? ¿Qué me puedo yo analizar esto? Que Isaac ya estaba perdiendo facultades. Un hombre que caminó con Dios. Y llegó el momento en que dice: acércate, hijo mío, para poderte tocar. Y saber si de verdad eres o no mi hijo Esaú. Hay algo dentro de él que le estaba dando señales. Pero ¿sabe qué? La palabra tenía que cumplirse en Jacob, porque fue plantada en el vientre. Y lo que Dios planta en el vientre con propósito, siempre se va a cumplir. De cualquier manera. No era la manera de Dios, pero Él escogió eso, porque su propio nombre lo llevó a hacer todo esto. La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Así que no lo reconoció, porque sus manos eran velludas como la de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle: ¿en serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo: tráeme lo que has cazado para que comamos y te daré mi bendición. Jacob le sirvió a su padre, comió y también llevó vino y su padre lo bebió. Luego le dijo a su padre: acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Y es ahí cuando Isaac bendice a Jacob. Qué tremendo es cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero hay una naturaleza que se resiste al plan y al propósito de Dios. Muchas veces nosotros hemos soltado palabras por experiencia propia
y se resisten al llamado de Dios, como lo hizo Jacob. ¿Saben algo? Jacob no conocía a Dios. Por eso que él decía, y el Dios de mi padre Abraham, Isaac. Pero él nunca decía, mi Dios. Él no había conocido a Dios. Era el momento en que Dios tenía que preparar el corazón de Jacob para cambiar su nombre para ser Israel. Pero para cambiar el nombre de Jacob para ser Israel, había un proceso de Dios que ya Dios había determinado en su vida para que el plan y el propósito se cumplieran en la vida de Jacob. Había que sacar de Jacob el engaño, la mentira, la autosuficiencia, la arrogancia, la falta de humildad, la autosuficiencia. Había que sacar lo que estaba estorbando en la vida de Jacob para ser transformado en un hombre llamado Israel, una nación. Hay gente que están en el proceso y no están entendiendo que Dios quiere transformar su vida porque hay un plan, un llamado y un propósito para Dios. Jacob no era creyente de Dios. Él no reconocía como Dios y nunca lo llamaba Dios. Siempre lo llamó como el Dios de Abraham o el Dios de Isaac, mi padre. Pero nunca lo aceptó como su propio Dios hasta que tuvo una experiencia personal con Él. Muchas veces, tal vez el problema que tiene el apóstol aquí es que la gente todavía no han entendido y no han tenido un encuentro con el Dios que el apóstol les ha servido todos estos años a ese Dios. Y no pueden ver la dimensión de fidelidad de Dios para con el hombre que una vez creyó y le ha servido a Dios y ha peleado el sueño de Dios todos estos años. Y eso pasa cuando la carnalidad está más fuerte que lo espiritual. Cuando tú no estás dispuesto a pagar el precio del sueño de Dios, dejar tu sueño para que el sueño de Dios se haga en tu vida. Por eso es que el apóstol ha tenido tanta adversidad, porque la gente le gusta y ama las cosas de Dios, pero no todos están dispuestos a pagar el precio delante de Dios. No todos están dispuestos a dejar su sueño para que el sueño de Dios se haga. Y eso acarrea una lucha y una adversidad fuerte. Por eso los profetas muchas veces tienen que ser radicales con mucha gente, porque son piedra de tropiezo para los que vienen atrás. Y en vez de dar testimonio de lo que Cristo está haciendo y quiere hacer en tu vida, más bien darle el mal testimonio y la gente comienza a verlos. Ese tipo de gente es la gente que hace caer a muchos. Usted sabe lo que cuesta formar un discípulo, enseñarle horas de oración, horas de dedicación, horas de enseñanza. Y puedes pasar 2 años, 3 años enseñando la palabra a tu discípulo, pero llega alguien en unos minutos y te echa a perder el trabajo de 3 años. Así de fácil el diablo trabaja en los corazones de la gente. Por eso que mi fe no puede estar puesta en el hombre jamás. Tiene que estar puesta en la roca que es Cristo. Porque cuando yo entiendo esto, yo sé que los ataques van a venir.
Yo sé que el enemigo va a usar gente que va a ponerme a dudar de lo que yo he creído. Pero si yo tengo intimidad, si yo tengo relación, si yo tengo comunión, el enemigo tiene que huir, porque yo me voy a parar y voy a declarar lo que dice el Señor de mí. El Señor es fiel conmigo y Él cumplirá sus promesas, aunque muchos lo tengan por tardanza. Yo recuerdo hace unos años, yo lo decía ayer, muchas personas, y entre esos ministros, se burlaban porque yo lo que tenía eran niños. Y se burlaban y me decían: con los niños vas a levantar una iglesia. Y yo le decía: sí, con ellos son. Con esos niños voy a levantar la iglesia. La iglesia que el Señor me dijo que yo tenía que hacer para Él. ¿Sabe qué fue tremendo? Por eso a veces no vemos lo que Dios quiere hacer. Dios marca generaciones y a veces no le ponemos cuidado a la generación de este tiempo. ¿Y sabe qué? El Señor me habló y me dijo: ellos en algún momento, en algún día serán hombres y mujeres, pero yo quiero que ellos me sirvan desde ahora. Enséñales la palabra. Ahorita le estaba diciendo a una de mis discípulas, porque ella me llegaba y me decía: ay, profeta, ¿cómo hay niños? Y yo le daba la gloria a Dios, porque hubo un tiempo en esta iglesia que el único niño que yo tenía en la congregación era la hija de la pastora Mabel. Y los que recordamos ese tiempo, porque Mabeli danzaba y le servía a Dios con la barriga, y cuando ella predicaba, su niña dormía debajo de la silla y nosotros se la cuidábamos mientras ella predicaba. Y yo le decía: Señor, ¿dónde está la multiplicación? Era parte de mi proceso como ministro del Señor. Era necesario en mi vida que yo pasara por ahí. Era necesario que la gente que se levantó me enseñaran a caminar firme con Cristo. Era necesario que mi corazón se limpiara usando la gente que me maldecía. Tuve que aprender a caminar con el Señor en medio de las circunstancias, en medio del desierto. Y caminando en ese tiempo, puedo decir que el Señor jamás nos dejó solo. Él siempre fue nuestro proveedor. Él siempre direccionó nuestras vidas para Él. Y hubieron hombres de Dios que nos dijeron: estábamos, mira la palabra que utiliza, palabras del enemigo, estaba apostando para que la iglesia se cerrara. Vocabularios del diablo. Porque hay algo que yo he aprendido en todos estos años: que la puerta que abre Dios, no hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda cerrarla, porque lo que Él abre, Él la mantiene, y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. Y esto es tremendo, porque si la barca en el tiempo de Noé, quien la sustentaba y la llevaba era aquel que le había dado la orden, el sustento de una congregación, de un pastor, cuando Dios lo llama, no es el hombre, es Dios. Y Dios traerá a la gente que verdaderamente esté alineado con el llamado del pastor, para ayudar, para bendecir, y que la obra del Señor se multiplique y sea de bendición para muchos. Y viven enluchados con Dios, viven enluchados con el pastor, pero lo que Dios quiere es bendecir su vida. Parece rudo lo que voy a decir. Yo sé que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor y un Dios de justicia. Pero cuando tu corazón está lleno de iniquidad, está llena de atadura, y no quieres arrepentirte, no quieres entregar a Dios, entonces mejor vete al mundo y que el mundo te enseñe lo que tiene que enseñar. Espinos y cardos es lo que te espera. Un duro trillar de Dios en tu vida. Y cuando hayas pasado por el
por ese desierto donde no hay agua, donde no está la nube, donde no está el fuego. Entonces pasa por el desierto del mundo. ¿Para qué? Para que puedas entender que una vez conociste al Señor y menospreciaste lo que Dios te había entregado. Hay gente que tiene que pasar por ahí porque su corazón todavía no se ha doblegado al Señor. Y qué tremendo es esto. En Génesis 28, 16 al 22, Jacob descubrió que el camino de los transgresores es duro. La gente tramposa, la engañosa, la mentirosa, llega un momento que comienza a sembrar de lo que él sembró. Levánteme la mano. ¿Quién quiere tener al lado suyo y en su casa a alguien que roba, alguien que le miente, alguien que le engaña? ¿A alguien le gusta ese tipo de gente al lado o en su casa? No. Pero te tengo una noticia. Dios te escogió porque quiere hacerte libre. La gente, el hombre te va a decir: yo no quiero ese tipo de gente. Pero Dios te dice: yo tengo el ojo sobre ti. Yo voy a cumplir lo que yo dije. Vas a ser transformado. Te voy a trillar. Te voy a enseñar quién es el Dios de Abraham y el Dios de tu padre. Qué tremendo cuando Dios te dice eso. Y qué tremendo es cuando el apóstol de esta congregación comienza a decirte lo que Dios ha hecho en su vida y quiere mostrarte el camino de la bendición, porque ya Él la vivió, Él lo conoce, y tú rechazas el camino de la salvación y la bendición. Qué tremendo es esto. No es gravoso servirle a Dios. Lo que está predominando en tu vida es la parte carnal, la que no quiere doblegarse, la que no quiere hacer la perfecta voluntad de Dios, porque son tus sueños y no los sueños de Dios. En otras palabras, no estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio delante de Dios. Por eso que Dios dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pocos llegan a la meta. Los que llegan a la meta son los que están dispuestos a sacrificar, a llorar delante de Dios, pero que el propósito de Dios se cumpla, que el sueño de Dios se expanda, que es el fuego en tu vida. Tienen que entender esto esta mañana, porque es que Dios tiene llamados poderosos para muchos de ustedes, pero así como están, no les sirven a Dios. No les sirven para nada, porque son piedras de tropiezo y no puede manifestarse la gloria mientras tu corazón está lleno de carnalidad. Seguimos. En Proverbios 13:15 dice: el buen juicio se gana el aprecio, pero los traidores marchan a su ruina. ¿Usted cree que la gente que le roba a Dios, porque creen que se la están comiendo, los que roban ofrendas, porque son ladrones aunque no les guste el título, que engañan? Mire, ¿saben qué es tremendo? A veces como viene la gente con sus lisonjerías, con el espíritu de engaño, porque se los veo, y comienzan a hablar. Y yo vengo y le digo: Señor, menos mal que me has dado amor y paciencia. Ya yo llego a un momento que no los quiero escuchar. ¿Y sabes qué hago? No los quiero cerca de mí. No los quiero cerca de mí. Porque si tú no quieres escuchar palabra de Dios, tú no quieres escuchar la voz de Dios, yo tampoco quiero escucharte. Porque el Dios que tú sirves no es el mismo mío. Porque el mío habla con verdades, con arrepentimiento, con humildad. Pero el tuyo enaltece tu corazón, te lleva a engaño, te lleva a ruina, te lleva a mentira. La gente mentirosa, estafadora, llega un momento en su vida que la ruina les cae. Y en la iglesia del Cristo hay mucha gente que están llenos de ruina a consecuencia de sus mentiras y sus engaños. ¿Sigo o está fuerte la predicación?
Si el Señor puede hacer todo porque Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario, ¿qué haces tú todavía llorando por cosas que no tienen sentido? ¿Por qué no buscas el rostro del Señor? ¿Por qué no entregas esas áreas al Señor? ¿Por qué no le dices a Dios, toma, Señor, lo que te desagrada? Cuesta, sí. Jacob no solo se encontraba lejos de su hogar, sino que también lejos de Dios, en un exilio espiritual. Ay, Dios mío. Por eso hay gente que Dios los saca de sus hogares. A veces creemos que es el diablo, pero es Dios. ¿Sabes por qué? Porque te apartaste de Dios. Tienes que pasar por el desierto, por el exilio, para que te des cuenta de lo que es estar lejos de Dios y lejos de su presencia. Es que extraño a Paito y a Maíta. Esas son cosas carnales. Porque si te duele y extraña a tus parientes, ¿cuánto más deberías extrañar la presencia de Dios? ¿Cuándo se apartó Dios de tu vida? ¿Cuándo el Espíritu Santo se movió? ¿Qué hiciste para que Él se moviera y que su presencia no estuviera contigo? Y hablamos la palabra, la recitamos, la enseñamos, pero ya hay gente que tiene rato que el Señor se apartó de ellos. Lo que pasa es que Dios va a ir en pos de su palabra. Él no la tira al piso. La palabra del hombre, tú le hablas hoy, prometes hoy, y mañana la palabra de ellos no tienen validez. Tiran la palabra por el piso y la hacen triza. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios lo que te dice, Él lo mantiene, Él lo sostiene. Él no tira por la borda lo que ya Él dijo. Oh, Él es fiel y verdadero. Él cumple sus promesas. Él habla lo que Él dice hoy, lo mantiene mañana, pasado mañana, y la eternidad es de Él. Él no muda lo que dijo desde el principio. Él no cambia. El hombre sí. Conozco gente que hoy dicen que son de Cristo, mañana son del diablo, y después dicen, no sé ni siquiera quién soy yo. Se olvidaron hasta su nombre. Por eso que ahí hay gente que Dios tiene que cambiar su naturaleza, porque los nombres que le pusieron traen tragedia y maldiciones para su vida. Yo nunca entendí por qué mi madre me puso Rosa La Paz. Yo nunca entendí. Yo mi nombre La Paz jamás lo había utilizado hasta que llegué a los pies de Cristo. Jamás me imaginé que ese nombre iba a marcar mi destino profético para lo que Dios me había llamado. Y cuando Dios comienza, y recuerdo en un congreso que alguien me pregunta, ¿cómo te llamas? Y escuché la voz clarita del Espíritu Santo, me dice, dile que te llamas La Paz. Y yo vengo y le digo, La Paz. Y el hombre me echa una exhortada y me dice que soy mentirosa. Y yo vengo y le digo, no soy mentirosa, mi nombre es La Paz. Y todavía sigue mintiendo. Me tocó sacar la cédula de identidad. Miren, vea mi nombre. Eso es lo que dice mi cédula de identidad. No estoy engañando. ¿Por qué a ese hombre le extrañó mi nombre? Porque hubo un impacto. Él era un hombre que no vivía en paz, pero la paz que estaba conmigo, que ya Dios me había marcado, hizo algo en su vida. No es la paz que da el mundo, es la paz que da el Señor por tiempos de oración, entrega, llanto, todo lo que administra, y no con dolor, sino, Señor, aquí está mi corazón. Yo siempre decía algo con una predicación de un predicador que lo vi. Señor, pasa el rastrillo. Y por eso fue mi oración 3 meses, ¿oyeron? 3 meses orando. Quita, Señor, lo que no te agrada de mi corazón. Hasta una canción la componía Dios en esa oración. Quita, Señor, el rastrillo. Ponle, quita, ponle, cae. Y yo dije, ay, el Señor no me escucha.
el Señor no está haciendo nada conmigo. Dejé la oración. Mire, cuando dejé de decirle eso, fue cuando verdaderamente comenzó el rastrillo a pasar mi corazón. Lloraba por todo, no entendía ni lo que estaba viviendo, no sabía nada de lo que me estaba pasando. Hasta que llegó el apóstol y me dijo: ¿tú no le dijiste a Dios que pasara el rastrillo? Ya lo está pasando. Yo, Señor, Padre Santo, está bien, Señor, quita lo que no te agrada. Y empezó un proceso en mi vida hermoso. Una vez se me ocurrió decirle a Dios: dame los guerreros de David, esos son los que yo quiero, Señor. Esa es la gente que yo quiero, así valiente. Claro, yo los había visto en la transformación, lo que David había hecho en ellos. Porque la unción de David es ¿para qué? Para los ladrones, para la gente de mala conducta, todo ese tipo, pues esa era la unción de David. Por eso es que Dios lo mete en la cueva. Pero cuando lo mete en la cueva, ¿qué es esto? Pero él tenía la unción para restaurar la vida de esa gente. Por eso salieron los guerreros de David, los valientes. Ay, Dios mío, cuando en una predicación llegó el apóstol y está predicando los guerreros de David, yo dije: Dios mío, yo le estoy pidiendo esto a Dios. Dios mío, Señor, perdóname por mi oración. Yo no entendía, yo no sabía, Señor, quiénes eran. Yo comencé a decirle: Señor, perdóname. Y el Señor me dijo: te he entregado la unción para ese tipo de gente. Y yo dije: Dios mío, Señor, gloria a Dios. Pero ya llegó el tiempo en que el Señor me cambia ese tipo de... Eso fue al principio, porque yo tenía que entender lo que Dios había puesto en mí, lo que Dios había marcado sobre mi vida, lo que yo había confesado en secreto con Dios. ¿Y sabe qué? Ese tiempo se acabó, ya pasó. Ahora Dios comienza a traer gente con corazones dispuestos a servirle a Dios, los valientes atrevidos, a que cuando Dios ordena, tú obedeces y no tienes temor a tomar lo que ya Dios te dijo que es tuyo. Por eso que debemos ser esforzados y valientes, porque el reino de Dios sufre violencia con aquellos que lo arrebatan. Tu vida como cristiano, todos los días tienes que batallar con las circunstancias que se te pueda presentar diariamente. Un cristiano light y que no le pase nada en su vida, está grave. Está grave tu vida si no pasa nada. Mi vida no es igual todos los días. Todos los días veo algo diferente. Todos los días hago. Y yo: Señor, gracias, Padre. Por eso yo siempre digo que servirle a Dios es una aventura, porque veo la mano de Dios en todo lo que me pone a hacer. Veo cómo Dios abre. Yo digo: Señor, tú me metes en unos líos y yo ahora ¿cómo voy a hacer? Ay, Señor, dime. Yo digo: Padre, aquí estoy. Pero cuando Dios te da orden, tu lógica humana te dice: no puede ser, esto es imposible. Yo me imagino a Noé en el arca cuando Dios le dio todo. Él habrá dicho: miren lo que les voy a decir. ¿Será que Noé le dijo a Dios: es imposible que yo haga el arca? Noé dijo eso. No, él fue obediente al mandato. A él no le importó si no había mar lejos, o si no había llovido, o si había un río. Eso no le importó. El Señor me dijo: voy a hacer un arca. Y la gente que hacía se burlaba. Le decían cualquier: prepárate para cuando Dios te mande a hacer algo. Dios mandará a la gente para ver hasta dónde tú crees la palabra. Pero cuando Dios te manda a esa gente y tú no entras en el territorio, tú empiezas a reprender y tú te mantienes firme a lo que Dios está diciendo,
no hay diablo sobre la faz de la tierra que pueda detener el propósito, el llamado que Dios puso sobre tu vida. Porque eres un hombre y una mujer íntegra. Eres un hombre y una mujer que busca a Dios. Es un hombre que busca y una mujer que busca de agradar la palabra de Dios, es obediente y buscas en tu corazón de que el sueño de Dios se cumpla. Buscas en tu corazón de ayudar y bendecir al hombre de Dios para que el plan y el propósito de Dios se cumpla. Los verdaderos siervos de Dios jamás dejan al hombre de Dios solo, porque Dios siempre tiene gente preparada al lado del hombre de Dios, que aunque venga la tempestad, ellos van a estar ahí para que en algún momento puedan ayudar y levantar las manos al hombre de Dios. ¿Sabe para qué? Para que el propósito se siga cumpliendo. Oh, Dios mío, sé tú uno de ellos. Procura estar al lado de ellos, porque cuando tú honras al hombre de Dios, bendición para tu vida hay. No importa cuánto hayas pasado. ¿Saben qué? Mientras otros hablan de tantas iglesias que tienen y cobertura, yo le digo: Señor, ayúdame. Yo sé que eso viene, pero usted sabe la responsabilidad que es tener y otras iglesias y darle cobertura a otras iglesias. Eso es una responsabilidad. Yo no puedo llevar esto a la ligera. El que tengas 1000 iglesias no me habla de lo que Dios está haciendo contigo. Yo eso lo aprendí yo hace años. Pero es que Dios lo bendice. Pero cuando empiezas a ver cómo están esas iglesias, me estás indicando que tu cobertura no está siendo eficaz, no estás haciendo tu trabajo. Porque cuando el hombre de Dios tiene varias coberturas, él no puede estar en su casa, en la casa que Dios le había entregado. Tiene que estar viajando y saliendo y ministrando las iglesias hijas, bendiciéndolos con la palabra, ayudando al pastor, bendiciendo a la congregación con la palabra y la unción que Dios le ha entregado. Eso se llama responsabilidad. Eso se llama pasión y amor por las almas. Eso se llama integridad. Eso se llama serle fiel a Dios en lo poco y en lo mucho. Donde tú me envíes, Señor, yo iré. Por eso que muchas veces cuando nosotros salíamos, le voy a decir una cosa: mientras nosotros bendecíamos a la gente que traíamos y los tratábamos bien, cuando yo salía con el apóstol, a la gente nos trataban mal. Y yo le decía a Dios: Señor, yo no he hecho esto con tus ministros. Y el Espíritu Santo me decía: es necesario que pases por ahí. Y entendí que en medio de esas circunstancias debía gozarme, debía bendecir, debía dar la palabra, porque Dios me trajo con un propósito, no para que estuviera cómoda, sino para que dar la palabra, y que la palabra que Dios había puesto sobre nuestra boca fuera de bendición y se rompiera lo que había que romper en ese lugar. Una vez nos fuimos para una iglesia y el Espíritu Santo comienza a mostrarme y empiezo a ver el plano espiritual, los demonios, y el Señor llegaba y me decía: profetiza, ordénale, ordena. Y yo comienzo a escuchar la voz de Dios y me voy a un rincón donde nadie me estaba viendo y comencé a profetizar. Comienzo a ver el plano espiritual. Los demonios comienzan a moverse, los ángeles comienzan a sacar. Y de repente el Señor me dice: ahora sal corriendo de aquí. Y yo: vámonos. Y la hija del pastor: me duelen los pies. Y la voz del Señor: salte de aquí, salte de aquí. Y en eso yo vengo y digo: mire, si usted no quiere ir, dígame por dónde es que tengo que caminar, que yo llego allá. Yo digo: tengo que moverme. Y en el carro que venía a buscarnos, casi que choca con una pared. Cuando yo comencé a moverme, el carro llegó. Y después yo empecé a orar en el carro. ¿Y sabes qué?
No me montaron, o sea, el apóstol a mí no me montaron en una camioneta último modelo con aire acondicionado, wow, una limusina. No, me montaron en el perón más viejito que tenía la congregación. En ese carro me monté. Y en ese carro tuve que orarle a Dios, porque el tren delantero se iba para todos los lados. Y yo decía: Señor, te toma el control de este volante del carro, Señor. Somos tus hijos, somos tus servidores. Guárdanos, Señor. ¿Aló? ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio? Después toca irnos. El Señor nos habla y nos dice: recuerdo que la comida que nos dieron cuando llegamos, al apóstol, usted sabe, usted conoce el muslo del pollo. ¿Lo conoce, sí o no? Ok. Al apóstol le dieron el huesito, la parte de abajo. Esa fue la comida que nos dieron. A los que les encanta hartarse con comida, la prueba. ¿Y sabe qué? Como Dios me había dado finanzas, porque yo le había dicho a Dios: dame para dar. ¿Sabe qué? Cuando vimos eso el primer día, yo llegué y le digo a la hermana: por favor, hermana, lléveme a un lugar que quiero comprar comida. Y la hermana se me quedó mirando. Y yo llegué a la casa del pastor con comida, no solamente para nosotros, sino para darle a todos ellos. ¿Y sabe qué me dijo el pastor? Aquí nunca nadie había hecho esto, porque todos venían a que yo les diera. Y yo le dije: pero yo soy diferente, yo no vine a que tú me dieras, yo vine a dar. Y eso fue tremendo. Y comenzó a desatarse. Ese pastor en la cual nos invitó, bueno, no, yo me invité sola porque el Señor me dijo que yo fuera para allá. El pastor llegaba y decía: no quiero a esa gente ahí. Y la hermana que era la intermediaria: profeta, ¿qué cosa usted no está entendiendo que no la quieren ahí? Y yo llegué y dije: ¿qué me importa a mí que no me quieran? Dios me dijo: ve. Y yo voy a ir. Después me dice: profeta, usted y el apóstol no tiene hotel, no tiene dónde quedarse. En cambio, una hermana me ofreció su casa. Voy a estar en una habitación con mi hija y con su hija. Y yo le dije: ¿y cuál es el problema? A mí el Señor jamás, vea el ataque que hay, pero uno tiene que saber pararse en Cristo Jesús. A mí el Señor nunca me ha dejado botada. Y de paso le dije: Dios tiene preparada una mujer que no es de esa congregación, que ya tiene dispuesta una casa para la sierva del Señor. ¿Y sabe qué me dijo la hermana? Usted está loca, profeta. No importa, los profetas solo nos entendemos. Estando en el aeropuerto, mi hija me dice: ¿y quién nos va a buscar? Ella me mira. Ella sabía que nadie nos iba a buscar. El apóstol no sabía nada. Lo único que sabía era Dios, esa hermana y yo. Y yo llego en el aeropuerto y dije: Dios tiene preparado una camioneta en ese lugar que nos va a esperar. La hermana me veía y me decía: ¿qué está diciendo, profeta? Y yo vengo y le digo: ya Dios me dijo que Él me está esperando. ¿Sabe qué? Cuando llegamos ahí, y corre para allá, y corre, y yo me senté en el aeropuerto, en el lugar de la sala de espera, ahí, y empecé a orar: Señor, tú me dijiste que el hombre de la camioneta está aquí. Dime dónde está, Señor. Dime dónde está, Señor. Mueve al apóstol y mueve a la hermana. Y yo sentada en el aeropuerto con aire acondicionado, la hermana afuera en el estacionamiento: corre para acá y corre para allá. Mi hija con la otra muchacha agarrando las maletas y yo sentada. Oh, Señor, gracias, Padre. Creyendo la palabra, orando. De repente entra la hermana: profeta, ahí está. Yo: ¿quién?
el hombre de la camioneta, salga y predíquele. Yo, ¿por qué no le predicas tú? No, salga usted. Yo agarré y salí y veo la camioneta, esa es. ¿Y sabe qué? Comienzo a hablarle al hombre. Jamás me identifiqué como profeta, sino como pastora. Y comienzo a hablarle a ese hombre. Y él llega y me dice: cónchale, yo tenía que buscar unos pasajeros que venían en ese vuelo, pero ellos no vinieron. Y yo le dije: no, sí vinieron. Y él me dijo: sí, somos nosotros. Somos nosotros la gente que tú tienes que venir a buscar. Y él se queda así como que. Y de repente le digo: ¿tú eres cristiano? Y me dijo: sí. Bien, mucho gusto. Soy pastora. Tú eres el hombre que Dios escogió. Y el hombre comenzó a llorar. Un joven. Ay, qué lindo cuando Dios me entrega a los jóvenes. Y comienzo: vénganse, muchacha. La camioneta era del Eurobuilding. No me mandó cualquier cosa. Y después el apóstol, él no nos quería cobrar. Y él llegaba: no, cualquier cosa. Y yo le decía a la muchacha: bueno, como él dijo cualquier cosa, vamos a adorar a Dios para que el Señor ministre su vida. El apóstol lo bendijo. Él no quería aceptar, pero nos sacó de ese lugar y nos llevó. Nos dijo los lugares para comer. Eso es moverse en fe, creyéndole a Dios. Después, para ir a la casa del pastor, la hermana me dijo: profeta, vaya usted primero. Y yo vengo y le digo: yo soy la que tengo que ir primero. Claro, profeta. Claro, ni estúpida que fuera, el tanganazo me lo iba a llevar yo, no ella, porque ella sabía que no me quería. Mire, yo fui tan violenta en ese tiempo, en ese lugar, que cuando bajo del carro, el taxista me dice: ¿para dónde va usted? Yo ni sabía ni para dónde iba. Yo llegué y le dije: ¿sabe qué? Yo voy a un lugar donde una pastora se murió y la enterraron ayer. Ah, ya sé quién es. Y me da el nombre. Eso queda en tal sitio. Ah, bueno, para allá es que voy. May ni sabía para dónde es que iba. Pero Dios sí sabía direccionándome mi vida. Dios me pone a la gente. Y sabe que cuando llegué a ese lugar, me bajé, tomé posesión, entré como si yo hubiese conocido a esa gente. Dios me dijo: ese es el pastor. Lo agarré. Mucho gusto, soy la profeta Rosa. Bienvenido a la casa del Señor. Así como vos que le hablé, sabe que Dios me trajo con un propósito. Y el tipo quedó impactado. El apóstol me veía: ¿qué le pasa a Rosa? Porque ella no es así. Cuando el pastor agarra confianza, comenzó a ver que éramos diferentes a todas las sanguijuelas que venían allá. ¿Sabe qué? Él llegó y le confiesa, porque hasta ahí el apóstol no sabía nada. Las muchachas no sabían nada. El Señor, ¿sabe qué? Yo a ustedes no los quería aquí. Yo les pido perdón. Y el apóstol me miraba como que: ¿de qué está hablando este hombre? Y yo: gracias, Padre. ¿Sabe qué? Hice mi trabajo para Dios, pero los obstáculos tuve que enfrentarlos y seguir adelante. Cuando muchos decían: no tienes nada para ti, la hermana se preocupaba. Profeta, cuando el apóstol sepa que no tiene dónde dormir, yo le dije: sí tengo. ¿Y sabe qué? Cuando llegamos ahí, la hermana que Dios me había mostrado, la hermana que yo había dicho que tenía una casa para mí, llegó al lugar donde yo estaba y le dice: pastor, yo los voy a tener en mi casa. Yo tengo un lugar para ellos. Y yo me voy con la hermana, porque es una hermana servidora, con un lindo corazón para Dios tremendo. Y me entregó las llaves y me dijo: aquí está, para que se queden todos los días que es necesario. Yo tenía dos baños, no sé cuántos cuartos, cocina, yo tenía de todo ahí. Resulta que la hermana, que supuestamente la otra le había dado todo y que ella lo tenía todo, la hermana ni apareció.
ella sí se quedó sin nada porque ella no tenía donde dormir. Pero como yo le creía a Dios, Dios no me dio una habitación, me dio una casa para que yo pudiera alojar a aquellos que no tenían donde dormir. Qué tremendo es esto. Y yo me reía, y yo le dije, cuando le abrí la puerta de la casa, le dije: bienvenida a mi casa. Fue Dios que lo proveyó, porque yo sabía lo que ella me había dicho. Yo sabía que el diablo estaba usando a esa mujer para parar el propósito por la cual Dios me quería llevar. Pero yo, por encima de todo, declaré la palabra en fe, porque no tenía nada, pero sí tenía a Cristo, y obedecí a la voz de Dios. ¿Y sabe lo tremendo? Que nos toca predicar. Yo me siento en el altar, cosa que yo nunca hago, y me siento en la silla y comienzo a ver, y el Espíritu Santo comienza a mostrarme caras, y vengo y le profetizo. Dios va a sacar gente de aquí, gente que cuando nosotros, bueno, ya el pastor ya no nos quería dejar irnos, el pastor no nos quería dejar ir, pero yo le dije: no, ya tenemos que irnos. Ya tenemos que irnos. Cuando nosotros nos fuimos, a esa iglesia le pasó de todo. Tenía que ver un hombre, una mujer de Dios que soltara una palabra y que limpiara, porque las cosas no estaban bien. Las cosas no estaban andando bien en esa iglesia. Nosotros no vinimos a sobar el pecado a la iglesia. Nosotros vinimos a confrontarlo y a quitarlo para que la iglesia de Jesucristo crezca. Y había una hermana que decía que tenía una flota de autobuses. Y yo me le acerco a la hermana: hermana, dígame cuánto es para que por favor nos lleve para yo pagarla. Son esos hermanos de las iglesias que hay que amarlos de verdad. A mí el Señor me ha bendecido tanto con una flota de autobuses y de transporte. Y yo me le quedo mirando y le digo: ok, hermana, gloria a Dios, pero dígame si me puede alquilar uno para yo llevar a mi gente. Ay, ahorita no tengo nada disponible porque yo hago transporte para una empresa. Yo le digo: hermana, pero es un momentico, no voy a ir a Caracas con él. Ay, déjeme ver, pero no creo. Ay, yo me molesté. Y yo llegué y le dije al Señor: Señor, ponme al hombre que tú quieres que me lleve a mí y a mi gente al lugar que ahora nos vamos. ¿Sabe qué? Dios nos puso un hombre con un carro. Carlos, te voy a dar el ánimo. El tuyo estaba hermoso. El tuyo está hermoso. Tu carro está hermoso, créeme lo que te estoy diciendo. Cuando yo veo el carro, yo dije: bueno, nos toca, vamos a montarnos. ¿Sabe qué? Cuando comencé a escuchar a ese hombre con ese corazón, el apóstol comenzó a darle palabra. Ese hombre, Dios hizo algo en ese carro que yo dije: Dios mío, qué corazón tan hermoso y tan servicial para Dios. ¿Y sabe qué? Después nos llevó a un lugar. Yo los invito a desayunar. Y yo con esa pena, yo: hermano, pero nosotros, el apóstol, no, yo les invito. Y así fue. Pero llegó el hermano, nos dio: cuando vuelvan a venir otra vez, yo los quiero llevar y los quiero trasladar y no les voy a cobrar nada. Y yo llego y lo miré. En un momento que Dios me permitió, yo le dije: hoy tienes ese carro, mañana Dios te dará una camioneta que le estás pidiendo a Dios. Y yo dije: Dios mío, qué tremendo. Tú le sirves a Dios con lo que tienes y con lo que Dios pone en tu corazón. A veces se ve pequeño, pero lo que tú no sabes es que tú le estás sirviendo a un hombre de Dios.
Y muchas veces el hombre de Dios tiene la llave para abrirte las puertas de la bendición. Solamente necesita es escuchar y obedecer la voz de Dios. Imagínense usted si yo hubiese dicho, ay, ese no es mi nivel de profeta. Yo necesito. No, eso no es lo que busca Dios. Porque hay gente dentro de las iglesias que son genuinas. Pero a veces por el mal testimonio y el menosprecio herimos el corazón de muchos y muchos se apartan de Dios. Seguimos. Miren lo que le pasó a Jacob. Estaba cansado. Jacob tenía carga en su corazón. Era un fugitivo y un pecador. Saúl lo estaba buscando para matarlo. Yo me imagino la calentera de Saúl. Él es un ladrón. Me robaste lo que era mío. No, nadie te lo robó. Pero qué bonito que está esa figura ahí. Ya Dios había marcado un destino para Jacob. Pero Jacob tuvo que pasar por el proceso. El hecho es que no merecía la bendición que Dios tenía para reservado para él. Cuando vemos Génesis 28 del 13 al 15, Dios comienza a prometerle a Jacob bendiciones. Es el lugar donde muchos, la piedrita, la escalera, ángeles subían, ángeles bajaban, presencia de Dios. Pero a veces no nos estamos dando cuenta que ese es el proceso de la piedrita, donde a veces todo es incómodo, donde todo molesta, donde la vida no vale nada. Soy un fugitivo, apartado de Dios, no conozco al Señor, no sé ni dónde estoy parado, me merezco la persecución, pero Dios viene y va al encuentro y le da un sueño. Le da promesas, porque cuando Él se despierta, Él habla con Dios, ve cara a cara al Señor. ¿Y sabe qué? Le dio temor. Le dio temor. Comenzó a tener una experiencia que él no había tenido antes. Pero aún en medio de la experiencia, él manipulaba la palabra a su favor. ¿Me estoy haciendo entender? Dios le da promesas en ese lugar. Pero él comienza a negociar con Dios. La gente mentirosa, las ladronas, los tramposos, siempre que ven un beneficio, pero saben que están mal, pero ven el beneficio, buscan de negociar. Y con Dios no se negocia, con Dios se obedece. ¿Cuántos de nosotros Dios nos está hablando, pero nos conviene y negociamos con Dios? Les voy a dar una noticia. Con Dios no se negocia. Ustedes siempre han escuchado al apóstol hablar de una computadora. Esa computadora era con que él trabajaba y hacía los trabajos para la iglesia, con la ayuda del pastor. Nosotros ayudábamos a nuestro pastor. El apóstol fue una persona que ayudó mucho en el instituto bíblico y preparaba material para el instituto bíblico. La iglesia no tenía la computadora. Nosotros cedimos nuestra computadora y el apóstol, no se vayan a creer que el apóstol escribe desde ahora. Y el apóstol comenzó a hacer el material. ¿Y sabe qué es tremendo? Que cuando llega el Señor y le dice, entrégame la computadora, y automáticamente viene el argumento. ¿Cuál era el argumento? El argumento es, Señor, hay una negociación. Con esta computadora hago las clases y las bromas para la iglesia, para los hermanos. Señor, yo lo miraba y le reía,
No negocies tanto, dale, entrégale eso a Dios. No, es que con eso es que yo trabajo. Mire, cuando la computadora se le echó a perder el disco duro, yo me reí. Y yo estaba viendo. Y el apóstol, no te rías. Yo decía, Dios, me voy a reír. Se molestó conmigo. Y él comienza a negociar con Dios. Y yo lo estoy viendo y yo, pero que negocia tanto, entrega esa broma de una vez. Pero yo llego y le digo a Dios, Señor, mira el corazón de tu hijo. Provéenos un disco. Eso fue yo diciendo eso y en la noche estaban tocando la puerta. El hombre llega, mira, Dios me dijo que esto, aquí tienes un disco. Él sabía de todo eso. Y el apóstol comienza otra vez con su clase. Y yo llegaba y le decía, recuérdate que hay que entregar la computadora. Hasta que llegó nuestro apóstol. Y cuando le dijo, Francisco, Dios me está diciendo, miren lo que hace Dios, que tú tienes que entregar algo. No le dijo la computadora. Le dijo, tú tienes que entregar algo. Yo miré al apóstol, el apóstol me miró a mí y yo le digo, todo suyo. ¿Sabe qué? Esa computadora se fue para Argentina. De ahí para adelante, a nosotros lo que nos ha sobrado es computadoras. Comenzó una siembra, pero hubo algo. Yo le dije a Dios, no quiero más peroles de computadora, porque yo no sembré un perol, yo sembré una computadora buena. Y yo le dije a Dios, de ahora en adelante, ya no quiero la computadora prehistórica, yo quiero la lacto. Ayer hubo un hermano que se me acercó y me dijo, profeta, porque necesitamos una lacto. Profeta, ¿cómo la quiere? Ah, bueno, en baños de oro, con diamante, así la quiero yo. Profeta, pero usted esa es la que quiero. Tú preguntaste, ahí está. Ahora búscala. Y pero él cree que esto es juego y yo no estoy jugando. Esa computadora va a llegar. Con con oro, con rubíes, con esmeralda, qué sé yo. Porque yo tengo que sobresalir con mi computadora. ¿Y sabe para qué? Para que cuando llegue el tiempo el Señor me diga, siémbrala. Y yo, está bien, Señor, tú me la diste, tú me la vas a dar otra. ¿Sabe qué es tremendo? El problema de este tiempo es que la gente se está moviendo en la avaricia y la codicia más que nunca. El amor al dinero. ¿Y sabe qué es tremendo? Yo contaba ese testimonio. Le voy a decir algo. Hace muchos años atrás, siendo yo una nueva creyente, ya casada con mi esposo, estando en mi casa, Dios me puso a sembrar. Ustedes no tienen ni idea cómo me puso a sembrar Dios. Mientras usted está llorando y chillando por una siembra de un zapato que lo tiene roto, porque a veces Dios te dice, siémbralo. Voy a andar descalzo, Señor, como el único par de zapatos nuevos que tengo para los domingos. Tú me dices a mí que los siembre, voy a andar descalzo, Señor. ¿Cómo me voy para la iglesia? ¿Cómo me voy para mi casa? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? El argumento. No argumentes. Sé obediente. Si Dios te dice, siembra el par de zapatos nuevos, siémbralo, porque te aseguro que no vas a andar descalzo. Llega el Señor, me pone a sembrar. Yo creo que yo perdí la cuenta de qué cosas sembré. Y no eran cosas malas, eran cosas de valor. Pero yo recuerdo que mi apóstol llegó y me dice estas palabras: Rosa, hija, hay algo que Dios está pidiendo en tu corazón, que está en tu corazón, que tienes que entregarlo. Está en mi corazón, Dios mío. ¿Qué es, Señor? ¿Qué carrizo es lo que hay en mi corazón que tengo que entregarte? Y de repente estoy en el closet y el Señor me dice: saca la pulsera que te regaló tu abuelo. Yo dije: no, Señor, la pulsera de mi abuela
no era porque era una pulsera de oro, es porque era algo preciado. Me lo dio alguien que yo amaba, alguien de alta estima. Yo era la nieta querida, la preferida, y ella era mi abuela amada y querida. Éramos uña y curruña. Mi abuela me defendía, mi abuela me consentía, y mi abuela tan hermosa me regala esa pulsera que yo ni la usaba, porque esa pulsera me recordaba el momento en que mi abuela me la regaló, que fue un momento hermoso y especial. Cuando el Señor me dice, entrégala, yo lloré. Yo sé lo que es llorar una ofrenda. Yo sé lo que es entregar lo que está en tu corazón. A mí nadie me lo va a contar. Ahí los agarrados que por una tontería se están... Yo lo lloré donde tenía que llorar, en el altar. Yo lloré donde tenía que llorar, en el altar. El oro no era un ídolo para mí. Lo que era un ídolo y que en mi corazón quitaba a Dios era el amor y el aprecio y el cariño que yo le tenía a mi abuela. Pero el Señor me dijo, entrégamelo. Cuando llega el apóstol, yo le dije, apóstol, ya sé qué es lo que tengo que entregarle. Agarré la pulsera, no es esas pulseras que ustedes usan que es un hilo, ¿oyeron? Eso tenía un grosor así, oro macizo. Si usted llora por una cadenita, entonces todavía eso era oro, no era cualquier cosa. Y le digo al apóstol, tengan, esto era de mi abuela. Aquí lo pongo a los pies del Señor. Haga con eso lo que usted quiera. Lo que nunca me imaginé es que esa simple entrega, una semilla en obediencia, pero la lloré. Y le dije a Dios, toma, Señor. Iba a traer tanta bendición a tanta gente. En un tiempo determinado en ese lugar pasó algo, hubo hambre y esa pulsera de oro alimentó a familias enteras. Por unos cuantos meses. Yo jamás le pregunté cuánto le dieron por eso, porque eso a mí no me interesa. Pero cuando me dijo que la ofrenda que yo había dado había alimentado a familia, yo le di gracias a Dios. Con los años, siempre que estoy en guerra espiritual, que siempre Dios me pone a hacer cosas junto con mi apóstol, llega el apóstol y me dice, hija, salió la ofrenda otra vez. Y eso comienza a llamarme la atención. Comienza a llamarme la atención y yo digo, Señor, ¿por qué? Wow. Y cuando yo comienzo a meterme con Dios y a preguntarle a Dios, Dios me da la respuesta. Hay maldiciones generacionales que tienen que ser entregadas. Y si te toca a ti, tienes que hacerlo. Y cuando yo comienzo a indagar por todo esto, viene el apóstol y me dice estas palabras. Hija, el Señor me habló y me habló cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás. Y el Señor me dijo que a consecuencia de que tú entregaste
esa ofrenda en obediencia, la maldición de la ruina no te toca. Y no solamente eso, hija, que a consecuencia tuya, tu padre no cayó en la ruina. Y todavía él tiene provisión para su casa a consecuencia tuya. Esa ofrenda que yo levanté hace años, eso tiene más de 30 años, todavía sigue vigente hoy. Porque la maldición que atacaba a mi familia, a mí no me ataca. Porque yo entregué lo que Él me pidió. Y me dijo, tu familia no ha llegado a situaciones peores a consecuencia de ti. Y esto es tremendo lo que estoy diciendo hoy. No le daré a Dios nada que no me cueste. Lo que yo nunca me imaginé después de 30 años, que esa ofrenda estaba cerrando puertas a la maldición que atacaba a mi familia, para que yo hoy fuera libre de ella. Y eso tiene más de 30 años. Y cada vez que el enemigo busca de meterse en la intercesión, la ofrenda siempre está delante del altar de Dios. Por eso, Jafida, no te puedo dar lo que me pediste. Y entiende esto hoy. Tú no vas a agarrar maldiciones. Tú tienes que recoger las bendiciones del Padre que está en los cielos. Pero como eso está en tu corazón, dile al Señor que te sane. Si tienen que levantar una ofrenda. Ah, pero aquí va al otro lado. Porque la ofrenda es de oro. Es de oro. Que es lo que tiene peso para Dios. Porque Dios es el dueño del oro y la plata. Y a quien Él quiera, Él se lo da. La gente pelea. Si usted se pone a ver el tiempo que estamos hoy, ¿qué es lo que usted ve en las naciones de la tierra? Corrupción, avaricia. El pez grande se come el chiquito. Contra más tengo, más quiero. La gente avara. Puede tener el mundo a sus pies, pero quiere más. Eso lo hace el Dios de este ciclo. Amaron más los deleites del mundo que las cosas de Dios. Esto usted tiene que entenderlo espiritualmente. Yo sé lo que les estoy diciendo porque yo lo he vivido. Yo he tenido que batallar espiritualmente toda mi vida desde que nací. Desde el vientre de mi madre vivo peleando. Hasta en mi nacimiento tuve que pelear porque no quería nacer. Fui rechazada en el vientre de mi madre. Fui rechazada habiendo nacido. Y a la semana mi padre me echa la tremenda paliza. Con una semana de nacida, mi padre me da unas correadas porque yo lloraba día y noche. Ya Dios estaba preparando mi voz para la profeta que Él dijo que yo iba a ser más adelante. Por eso el enemigo quería callarme. Pero ¿sabe qué?
El amor de Dios fue mayor que todas las cosas. Sufrí el rechazo de mi familia. Sufrí el abandono de mi familia. Sé lo que es que te menosprecie y te echen a un lado. Sé lo que es tener hermanos que prefieren y le dan lo mejor y a ti te dan lo que te sobra. Gloria a Dios por lo que yo viví y pasé, porque hoy puedo decir que los perdono. Hoy puedo decir que los amo. Hoy puedo decir que la bendición que está en mí puede bendecirlos a ellos. Pues ¿sabe por qué? Porque Dios trabajó mi corazón para que hoy fuera bendición para aquellos que me maldijeron, para aquellos que me rechazaron, para aquellos que me abandonaron, para aquellos que me menospreciaron. Hoy tengo la bendición de aquel que me llamó para poder bendecir al que me maldijo. ¿Qué te quiero decir? Bendice a tu enemigo. Bendícelo. Porque cuando tú bendices a tu enemigo, Dios te abre las puertas y te bendice. Cuando tú aprendas a bendecir tu enemigo, las puertas del cielo se te abren de una manera espectacular. Oye, ¿están muy callados? ¿O están suspirando por la llaga? ¿O quiero que sigan? Yo sé a qué Dios le sirve. Yo le sirvo a un Dios de amor y misericordia que te trabaja porque hay propósitos y llamados y te enseña los misterios que Él tiene oculto en su palabra para que tú los veas y empieces a caminar conforme a los preceptos y a los mandamientos de aquel que te llamó. Los preceptos de Dios no tienen precio, eso no se regala, eso tiene un valor, eso no se compra ni se vende, eso se gana con la intimidad, con la lealtad, con la fidelidad. El día miércoles les pregunté a las muchachas, ¿ustedes entienden lo que es fidelidad? ¿Ustedes creen? Me dijeron, no, profeta. Entonces el código de lealtad en su ADN no está. Entonces tengo que quitar el código de deslealtad, desactivarlo en tu ADN con la palabra y empezar a plantar el código correcto, la lealtad de la palabra de Dios sobre tu vida. Porque cuando eres desleal, tú no vas nunca a caminar con la palabra de Dios. Satanás es el engañador por excelencia. ¿Y cuántos de nosotros decimos que somos cristianos? Pero nuestra boca está siendo usada por el engañador de la mentira. Y nos volvemos mentirosos, nos volvemos manipuladores. Pero ¿sabes qué? Llegará un tiempo en que eso tiene que cesar sobre tu vida. Hay maldiciones que tienen que cesar. Hay sacrificios que tienes que hacer. Cuando es la obediencia, cuando Dios te dice, dámelo todo, y eso lo aprendí. No porque otro me lo contó. En medio de la crisis, en medio de la deuda, Dios me da un negocio. Y comencé a vender. Y Dios me bendijo con eso. Pero la primera parte, que es la primicia, qué tremendo es esto también. Cuando el Señor me dijo, dámelo todo, yo empecé a reprender. ¿Qué es esto? Ese era un nivel, sin yo saberlo, era el nivel donde Dios me estaba llevando para que entrara en la dimensión de la bendición. ¿Y sabe qué? Llegó el Señor. Entrégame todo. Tenía la ganancia, tenía el capital y todo. Todo. Llegó el predicador, paró la predicación. El Señor te está diciendo, no sé para quién es esto, porque eso fue lo que dijo, pero el Señor me está diciendo que te diga, entrégalo, no tengas miedo.
Él es tu proveedor. Él va a sustentarte. ¿Sabe qué? Me paré, le dije a mi esposo y todo lo puse en el altar. Aquí está, Señor. Fue lo mejor que hice. Porque al día siguiente tenía que ir a comprar la mercancía porque tenía pedidos. Y recuerdo que mi esposo me dijo, ¿con qué vas a pagar? No sé, no tengo nada. El Señor me dijo que iba a abrirme las puertas, no sé cómo. Y me encantó cuando Él llegó y dijo, yo me voy a parar por aquí porque yo no voy a pasar vergüenza. La palabra de Dios me dice que los hijos de Dios, a los que le obedecen, no pasan vergüenza, sino que Dios los respalda por el paso de fe que dan. No hacer lo que era, es saber que es Dios que te está dirigiendo. Y cuando yo llegué ahí me encuentro con el encargado, yo no lo sabía, yo comienzo a hablar con él, me lleva a la oficina y me dice, ¿qué es lo que usted necesita? Y yo le doy la lista y lo miro y escucho la voz de Dios que me dice, dile que no tienes dinero. Bueno, el hombre está haciendo la broma esa para hacerme el pedido y yo le digo, ya va, quiero decirle algo. No tengo dinero para pagar. El hombre se me queda por un rato y le dije, no tengo dinero para pagarte. Y él me dice, pero usted vino a hacer un pedido. Sí, pero yo te estoy diciendo que no tengo para pagarte. Y el hombre se rasca la cabeza y me dice, tremendo problema en que me estás metiendo. Yo no lo estaba metiendo en ningún problema. Él con decirme, si no tienes dinero, no puedo darte la... Eso es lo natural. Y el hombre se me queda mirando y yo dije, Señor, haz lo que tienes que hacer. Y el hombre llega y me dice, y era la primera vez que lo conocía. Y llegó él y me dijo, vamos a hacer algo. Te voy a abrir en la empresa un crédito. Imagínense usted, un crédito. Una empresaria como yo, creyéndole a Dios, no tenía nada, pero tenía la palabra. Me abren el crédito y me dijo, saque todo lo que usted necesita. Le dije, no, esto es lo que yo necesito. Pero pida más. No. Ahí están los vivos. Me está diciendo voy a aprovechar. No, tampoco así. Porque ya Dios te había indicado lo que tenías que comprar. Llevé mi mercancía y veo los ojos del apóstol bien grandototes. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Eso fue Dios. Y comencé a vender nuevamente. Salí de las deudas. Pude dar mis diezmos, mis ofrendas, mis pactos. Salí de las deudas. Y cuando ya yo tenía proyectos para ampliarme, el Señor me dijo, no. Ay, qué bueno es Dios conmigo. No. Ahora suéltalo, porque el Señor me dijo, de ahora en adelante el que va a sustentar tu vida soy yo. Y desde ese día para adelante, el que ha sustentado mi vida ha sido el Señor. Él sabe de qué tengo necesidad. Él sabe de qué necesito. Yo no tengo un salario en la iglesia. Yo como y bebo de lo que mi Dios me da. La pregunta que te hago en esta mañana. ¿Tú te atreverías a creer, a entregar, a dejar tu vieja manera de vivir y dejar que Cristo transforme tu corazón? Para que tu vida no la sustente tu autosuficiencia, sino que la sustente Dios. ¿Sabe algo? Y aquí voy terminando. Y aquí es donde yo le doy la gloria y la honra a mi Señor. Cuando pasé por ese proceso y entendí lo que tenía que entender, le llegó el turno a mi esposo. Llegó un día mi esposo y me dijo, voy a cerrar el negocio en su mejor momento. Esa es otra etapa.
porque no lo cerró porque estaba en quiebra. Cerró el negocio en su mejor momento y me dijo, vamos a caminar por fe y a creerle a Dios. Y yo dije, amén, vamos a echarnos esa aventura. No sabíamos lo que estábamos haciendo porque yo ni lo entendía tampoco, y menos el apóstol. Pero el Señor, en su divino amor y misericordia, aún cerrando el negocio, Él nos daba un trabajo, a mí y al apóstol, para sustentar la casa. Y estábamos tranquilos sirviéndole a Dios con ese trabajito que le daba el Señor una vez al mes. Pero llegó el día en que el maná cesó. Llegó el día en que el maná cesó, porque había que entrar a la tierra prometida, donde fluye la leche y la miel. ¿Y sabe qué? Nosotros, Señor, ¿qué es esto? ¿Dónde nos está llevando? A un nivel de fe, a un nivel de creerle a Dios. Y comenzamos a sembrar y a sembrarle a Dios. Le servíamos a Dios tiempo completo. Dios comenzó a usarnos con la palabra, con la sanidad, con la liberación. En mi caso, como intercesora, al apóstol como siempre, como un maestro de la palabra. Y comencé a servirle a Dios con alegre corazón. En ese tiempo teníamos 3 carros. Arreglábamos uno, se echaba a perder el otro. Y cuando arreglábamos este, se echaba a perder el otro. O sea, veníamos todos. Ayer yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? No teníamos batería porque nos quedábamos sin baterías en Guarena, en una célula. Se apagaba la batería, ya no servía más. Y el apóstol llegaba y me decía, vamos a orar, Rosa. Y yo, sí, mi amor, que el Señor ponga energía en la batería. Y le decía a los hermanos, pongan la mano en el carro. Esa era mi limusina, ¿oyeron? No era el carro que yo tengo ahora, esa era la limusina que yo le llamo. Y todos los hermanos ponían la mano en el carro. Y el apóstol llegaba y decía, a la cuenta de 3. Y empezábamos a orar. Y después el apóstol decía 1, 2, 3. Y ¡pam! Y ¡plá! Prendía. Ay, porque él decía, cuando prende el carro se mueven, porque de aquí llego hasta la casa. Y era una sola chola, desde Guarena hasta mi casa. Y cuando estacionábamos el carro, hasta ahí llegaba la batería. Yo decía, Dios mío, Señor, eso es una aventura con el Señor. Yo no sé si tú lo has vivido, pero nosotros sí. Una vez estando en una célula, el apóstol me dice, Rosa, te quedas en la casa hoy con la niña, porque no tengo gasolina en el carro, pero tengo que ir a la célula. Recuerdo que era la célula del papá de David. Y yo le digo, pero yo voy contigo. Y me dijo, no, porque si me quedo sin gasolina, no las voy a exponer a ustedes. Ay, Dios mío. Bueno, llegué a la célula, yo estoy llorando en mi casa. Y resulta que el papá de David, cuando se va, que él nunca hacía eso, porque ahí está Dios, porque él nunca hacía, ¿verdad, David? ¿Tu papá hacía eso? No. Pero él llega y llama al apóstol y le da algo en la mano y nos da comida. Lo que él no sabía, que tampoco teníamos comida, pero Dios proveyó, porque yo nunca he pasado hambre en Cristo Jesús. Y lo que le dio para llenar el tanque de gasolina. Y con eso se fue hasta la radio para después volverse. En otro tiempo también estábamos viniendo de la radio, el carro se nos accidenta en un lugar oscuro. Y yo comienzo a orar y le digo, Señor, envía tus ángeles en este lugar para que nos guarden y nos lleven hasta la casa.
y todo oscuro, en tinieblas. Y empiezan a pasar los carros y de repente se para una camioneta con un poco de locos. Y nosotros, yo dije, el apóstol me dice, salte de ahí, ten cuidado, ponte aquí. Y yo, obediente, porque eran unos locos. Sale de la... Tú lo conociste, tú sabes quién es de estoy hablando. Sale. Ya no recuerdo la palabra, pero la mujer era el aleluya como usted no tiene idea. Cuando se identifican como cristianos, yo dije, qué alivio, son cristianos. Y empieza el hombre esto y la mujer comienza a hablar ay, yo no sé, yo digo que esa mujer era... Ay, voy 2 horas. Ay, bueno, y con eso termino, apóstol, ¿para qué? Una predicación de 2 horas, Dios mío. Eso es un milagro, ¿oyeron? Pero es algo que les voy a decir. Ellos nos llevaron hasta nuestra casa. Dios puso ángeles a guardarnos. Por eso, no temas y no desmayes. Que tu fe no desfallezca. Porque todo lo que acontece en tu vida tiene un propósito de Dios y es poderoso. Dele un fuerte aplauso al Señor. Apóstol.